Bueno, mis amados, pues el día de hoy vamos a dar conclusión prácticamente al estudio del Credo de los Apóstoles. Ya para este momento nos hallamos en la última parte de esta enseñanza. Nos encontramos ya por comenzar esta sección que nos enseña acerca de las cosas finales. Como parte de este credo tenemos en la última frase que creemos en la resurrección de la carne y la vida perdurable. Una de las enseñanzas cruciales que contiene este credo y que nosotros podemos claramente identificar como esencial de nuestra fe es la creencia no solamente en que nuestro Señor Jesucristo resucitó de los muertos, sino que el Señor Jesucristo resucitará los cuerpos mortales de sus discípulos para gloria y resucitará también los juicios los pueblos de sus enemigos para condenación. Así es que es claro que la Escritura nos enseña que creemos, los cristianos, que todos van a ser resucitados, cristianos e incrédulos. Por allí, permítame un segundito, permítame, por favor, voy a silenciar porque se mete un poquito de ruido ya. Entonces, les decía yo, una de las creencias fundamentales es que nosotros asumimos, creemos por lo que la Escritura lo enseña, que todos vamos a ser resucitados, tanto cristianos como incrédulos. Aquí el tema básicamente es que el credo hace un fuerte énfasis en los cristianos porque ciertamente se relaciona esta frase con la resurrección de la carne para la vida perdurable. Esta vida perdurable es la vida eterna. Evidentemente, un incrédulo cuando resucite no será para esta vida perdurable, sino que será para una vida, ni se le puede llamar vida, de hecho, desde el punto de vista bíblico, sino que se le refiere como la muerte segunda, se le refiere como la absoluta y completa ausencia de cualquier tipo de bien que Dios provee. Así es que ciertamente nosotros creemos que por la gracia de nuestro Señor, por la gracia de nuestro Dios, nosotros somos salvos por medio de la fe en la persona y obra de Cristo, para que llegado el momento, así como Él fue resucitado de entre los muertos, nosotros seamos resucitados para vida eterna, para gloria eterna. Y la verdad es que lo que vamos a ver es que nuestro Señor Jesucristo nos revela en su palabra, el Espíritu Santo inspira la palabra y nos deja ver que la resurrección es una acción, es un acto que lleva a cabo la Trinidad y cada una de las personas de la Trinidad tiene una participación en esto. Vemos al Dios Padre, a Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo realizando concretamente un aspecto de este asunto de la resurrección. Quiero comenzar hablando acerca de lo que el Padre lleva a cabo cuando hablamos de la resurrección. Acompáñame por favor a Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, versículo número 14, dice lo siguiente. Miren cómo dice. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con poder. Aquí Pablo está haciendo referencia, ¿verdad?, a esta actitud que había entre no solamente los corintios de la época en que fue escrita esta carta, sino incluso una filosofía que estaba muy arraigada en el pensamiento de los corintios que eran cristianos y que era la idea, ¿verdad?, de que pues comamos y bebamos que mañana moriremos. Y entonces a partir de eso, ¿verdad?, había una actitud completamente irresponsable. Y entonces ahí Pablo introduce esta idea de que quien nos resucita es Dios el Padre, ¿verdad? Vemos ahí, ¿verdad?, que el Señor no es el Señor nos enseña que el cuerpo no es para la disolución, el cuerpo es para el Señor, porque es el Señor el que va a resucitar el cuerpo. Ahora también vemos, según lo que nos dice la Escritura, que el Hijo de Dios está involucrado también en el acto de la resurrección. Miren cómo dice, por favor, en el Evangelio según San Juan, capítulo 5. Juan, capítulo 5, versículo número 21, encontramos estas palabras acerca de la resurrección. Desde el versículo número 19, aquí el Señor se encuentra en una discusión y entonces los judíos opositores a nuestro Señor le hacían el reclamo, ¿verdad?, de que Él es el que
quebrantaba el día de reposo. Y entonces el Señor les dice a los fariseos concretamente, versículo 19, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Así es que vemos en 1 Corintios al Padre operando la resurrección del cuerpo. Vemos aquí al Hijo llevando a cabo la resurrección de aquellos que han de resucitar para gloria. Y lo mismo encontramos en perfecta consonancia acerca de la persona del Espíritu Santo. Acompáñeme por favor a Romanos capítulo 8, en el versículo número 11, cuando se habla de esta vida en el Espíritu. Vamos a leer de hecho desde el versículo 9, vamos a encontrar esta porción acerca de la acción que realiza la tercera persona de la Trinidad en este asunto de la resurrección. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así es que aquí claramente el apóstol Pablo nos está dando la garantía de que por el hecho de creer en Cristo, somos de Cristo y somos de Cristo, y lo que Dios nos ha puesto por sello de propiedad es la habitación del Espíritu Santo, el cual, si mora en nosotros, es el sello distintivo de los hijos de Dios, de los que son propiedad de Jesucristo. Y así como Cristo fue resucitado por el Espíritu Santo, está garantizado que nosotros seremos resucitados en nuestra humanidad por nuestro cuerpo mortal. Así es que claramente nosotros sabemos que vamos a resucitar porque Cristo resucitó. Mis amados, esa es parte de la argumentación del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios. Resulta que había una idea flotando en el ambiente de la iglesia de Corinto, en donde se decía, bueno, sí, Cristo sí resucitó, pero nosotros no resucitamos. Así es que Pablo argumenta precisamente en ese sentido. Si entonces nosotros somos cristianos y parte fundamental de nuestra fe es que Cristo resucitó, la idea no es meramente que Cristo ha de resucitar, nosotros mismos tendríamos que resucitar porque Él es la cabeza de los creyentes. Aquello que la cabeza nuestra realiza es para nuestro beneficio, es para nuestra bendición, amados. Y entonces Pablo aquí lo deja muy claro en el capítulo 8 de Romanos, en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Y reitero, como cristianos tenemos la absoluta certeza de que vamos a resucitar porque Cristo resucitó. Y las Escrituras nos dan clara evidencia de esta resurrección de nuestro Señor, y nos da esta clara promesa, ¿verdad? Miren cómo dice en Mateo capítulo 28, Mateo 28, versículo 5 al 7. Dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto, y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Miren lo que dice en Juan, capítulo 11, versículo 24, acerca de nuestro Señor en este asunto de la resurrección. Juan capítulo 11, versículo número 24. Aquí vemos una clara enseñanza que ya estaba muy difundida en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo acerca de la enseñanza de la resurrección. Vale decir que para ese momento la enseñanza que privaba, o más bien que campeaba, en la mayoría de los judíos era la enseñanza de los fariseos, los cuales creían ciertamente en la resurrección de los muertos. Dice así, versículo número 28,
4 les dije, estamos en el contexto aquí de la muerte de Lázaro, versículo número 21, vamos a leer un poquito más arriba. Dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esta es la pregunta más importante que podríamos llegar nosotros a responder en algún momento determinado, porque evidentemente la creencia en la resurrección implica la previa muerte de nuestro Señor Jesucristo e implica conocer por qué nuestro Señor Jesucristo murió. Nuestro Señor Jesucristo murió por causa de nuestra pecaminosidad, por causa de nuestros pecados. Murió por nosotros la muerte que merecíamos. Bueno, pero ¿cómo fue aceptable su muerte para con Dios? Por causa de la perfecta vida que Él llevó aquí en la tierra. Esto nos lleva a que Él fue prometido desde antes por los santos profetas conforme a las Escrituras. Y así es como nosotros nos damos cuenta que cuando hablamos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, estamos claramente hablando, llevando a la cúspide de la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra antes de su venida y que es la base de nuestra fe cristiana. Y entonces dice, versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Bueno, las implicaciones de este versículo son muy interesantes porque el Señor está diciendo que a final de cuentas nosotros los cristianos podemos llegar a experimentar la muerte como sucede hasta este día. El propio Lázaro que fue resucitado, según tenemos el registro en capítulo 11 de Juan, vemos que él mismo, una vez que es resucitado, inmediatamente después, los líderes religiosos de Israel, y por favor olvídense de la palabreja esa como la conocíamos en términos religiosos, sino me refiero a estos líderes de esta nación de Israel, inmediatamente después de la resurrección, ya estaban pensando en el complot para matar a Lázaro. Ya tenían en mente de tiempo atrás la manera en la que estaban ellos, cómo estaban buscando la oportunidad y la ocasión para llevar a cabo el asesinato de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos ahí que a final de cuentas todos los creyentes, excepto cuando el Señor ya esté de vuelta y vengan las nubes, todos vamos a experimentar, si Él no viene antes, la muerte, hermanos amados. Y para nosotros la muerte no debe ser un enemigo, no debe ser algo a lo que debamos temer. Yo lo he dicho en varias ocasiones, yo no le temo a la muerte, le temo al cómo de mi muerte. Pero no tengo temor por causa de que mi Señor es el que me sostendrá en el último momento. Dios me ayude cuando el Señor me llame a cuentas, ¿verdad? Y que podamos cada uno de nosotros, por su gracia, por su poder, por el Espíritu que mora en nosotros, por el testimonio de la palabra, morir con la frente en alto, sabiendo que todos aquellos que creemos esto, heredaremos la vida eterna. Sigue diciendo en el versículo 27 del Evangelio de Juan, en el capítulo 11, le dijo, está hablando aquí esta mujer, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Así es que en estos versículos tenemos una serie de grandes verdades, no explícitamente referidas, pero implícitamente presentadas, las cuales entendemos por todo el contexto de las Escrituras. Acompáñenme ahora a 1 Corintios capítulo 15. No, creo que ya les he dicho, pero nunca sobra volvérselos a decir. Yo creo que 1 capítulo 15 es como la cereza del pastel que Pablo presenta en la problemática de la iglesia de Corinto y que explica mucho de los problemas que estaban ellos enfrentando. Si de por sí nuestra natural tendencia es al conflicto, porque como nacidos de nuevo, no obstante eso, todavía tenemos muchos defectos de carácter, todavía hay muchos aspectos en los que Dios en su misericordia nos tiene que ir transformando. A ese proceso se le llama santificación. Ciertamente, cuando nosotros nos desviamos de la doctrina bíblica esencial, cuando olvidamos el Evangelio, se va a empezar cuando permitimos que se introduzca alguna enseñanza perniciosa
herética acerca de la resurrección o de otros temas sustanciales en la iglesia, esto va a provocar conductas terribles como las que vemos en los hermanos de Corinto. Yo creo que el capítulo 15 de Primera de Corintios es un capítulo que explica todo lo que previamente ha estado sucediendo en el sentido de lo que Pablo reprende de esta congregación y tiene que ver con la doctrina. Por eso Primera de Corintios capítulo 15, reitero, es como el punto central, como ya la cúspide de la carta que explica mucho de la problemática que está enfrentando esta iglesia. ¿Por qué? Porque han aceptado, han recibido enseñanzas extrañas, han estado abrazando una serie de enseñanzas que ponen en un estado crítico la correcta conducción de esta iglesia cuando ellos permitieron que vinieran enseñanzas perniciosas y heréticas acerca de la resurrección de los muertos. Miren lo que dice el hermano Pablo, fue un poquito de lo que comenté hace un rato. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Es decir, el sermón que se daba en las iglesias de Corinto, o en la iglesia de Corinto, era un sermón centrado en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si era algo que constantemente se predicaba en el contexto de la iglesia, aquí resulta que hay algunos que están argumentando que no hay resurrección de los muertos. Pablo está diciendo, hay resurrección general de los muertos a causa de que nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y más adelante va a desarrollar esta idea precisamente de que Él es nuestra cabeza. Entonces no podemos decir que Él resucita y que nosotros no resucitamos. No, 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 no. Los cristianos tenemos que afirmar que porque Él resucitó, nosotros resucitaremos. La garantía de nuestra resurrección está fundada en que nuestro Señor, de hecho, de facto, de una manera comprobable, para el momento en que fue escrita esta carta, se podía comprobar que nuestro Señor había resucitado. Miren cómo dice, por favor, en el versículo 1 del capítulo 15. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Unos versículos al principio, el mero principio. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entiéndase, las Escrituras del Antiguo Testamento. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora fíjense, primero apela al testimonio de las Escrituras. Las Escrituras hablaban de antemano de Él. Hablaban de antemano acerca de la obra que Él realizaría y hablaban de antemano de su resurrección. Pero ahora Pablo va a presentar el argumento de que para ese momento había personas vivas que daban testimonio de la resurrección física en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5. Y que apareció a Cefas, entiéndase Pedro, y después al resto, a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Ahora, reitero, cuando dice y después a los 12, aunque todavía para el momento de la resurrección no se había elegido a Matías, ¿verdad? Ya para ese momento se había suicidado Judas, ¿verdad? Todavía no había sido nombrado Matías, pero ciertamente ya era contado para este momento como parte de los apóstoles, porque vemos en el capítulo 1 de Primera de Hechos que él es, entre comillas, ¿verdad? Se echan las suertes y él es nombrado, él es designado por el Espíritu Santo como el apóstol número 12 en virtud de la ausencia del incrédulo Judas. Por eso dice acá, y apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Qué está diciendo Pablo? Ustedes pudieran acceder a estos hermanos para solicitar de ellos el testimonio de que ellos vieron resucitado a nuestro Señor. Después, versículo 7, después dice, después a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, no podemos para este momento, ¿verdad?, decir si fuéramos corintios, no, pues ya se murieron todos. No, no, no. Algunos ya durmieron, ya murieron, pero ustedes pueden ir con aquellos hermanos que aún viven para cerciorarse de la veracidad de esta gloriosa verdad teológica, bíblica. El Señor Jesucristo resucitó. Muy bien, regresando al argumento que estamos aquí presentando, versículo 12,
Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿dónde se predica? En la iglesia. En cada culto siempre se hacía referencia a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Es decir, Él resucitó, pero los demás que creen en Cristo no resucitan, pues eso significaría que Cristo no resucitó, porque es necesario para que Cristo resucite, y si Cristo resucitó como hombre, nosotros al creer en Él, y esta es la enseñanza clásica, clara del Evangelio, nosotros vamos a resucitar con Él. Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entre paréntesis, como enseñan algunos que están entre ustedes. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Es decir, la verdad acerca de la resurrección de los muertos, amados hermanos, es una verdad que ya encontramos en el Antiguo Testamento. Ya es una verdad que ahora ha venido a hacerse realidad, que se ha materializado, que ha comenzado de una manera gloriosa por medio de la operación del Espíritu Santo al resucitar a nuestro Señor Jesucristo en una dimensión gloriosa. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Significaría que si Cristo no resucitó, amados hermanos, que el sacrificio no fue aceptado por Dios. Significaría que seguimos entonces bajo la condena de Dios el Padre. Versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Versículo 20, mas ahora, aquí viene una declaración enfática de Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Ahora empieza a introducir esta idea que le llamamos el eufemismo de dormir para referirse a aquellos que habiendo creído en Cristo experimentan la muerte. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. O sea, la primera parte de todos los que han de resucitar es nuestro Señor Jesucristo. Y Él ha sido hecho en su resurrección el primer fruto de la resurrección. Versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿se acuerdan lo que les decía yo? Que el hermano Pablo va a hacer referencia a nuestra cabeza federal, y eso lo vamos a comenzar a estudiar en breve, si Dios lo permite, con nuestro estudio de teología del pacto. Verdaderamente no se lo pierdan, hermanos. Pero bueno, porque así como en Adán, versículo número 21, perdón, dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿por quién entró? ¿Por cuál hombre? Adán. Adán pecó y la paga del pecado es muerte, según lo que Dios le había prometido a Adán. Así es que por Adán se introduce la muerte en el mundo. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Adán nos mata. Si somos solo de Adán, estamos muertos espiritualmente, y vamos a experimentar muerte eterna. Pero habiéndose introducido el hombre perfecto, el postrer Adán, nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios se hizo hombre, grande es el misterio de la encarnación, grande es el misterio de nuestro Señor Jesucristo. Dios se hizo hombre. Entonces, cuando esa humanidad de nuestro Dios muere, entonces nosotros sabemos que al resucitar la humanidad de Cristo, Él introduce para aquellos que han de creer en Él, para los que Él es su cabeza representativa, su cabeza federal, Él representa, Él es de hecho la resurrección y la vida. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Adán no era cabeza representativa de nuestro Señor, porque nuestro Señor no fue concebido de la manera ordinaria. Él nació de una virgen. Fue el Espíritu Santo el que cubrió a María, quien germinó, se me olvida esta palabra, se me acaba de ir, quien el óvulo lo fertilizó
para que viniera una vida, creó el cuerpo humano de nuestro Señor Jesucristo, para que contuviera la plenitud de la deidad y esta doble naturaleza habitase en la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien es cabeza por sí solo. ¿Se dan cuenta? Hubo un primer Adán, ¿verdad?, tomado de la tierra, a quien Dios sopló aliento de vida, y tenemos al aliento de vida siendo introducido por el Espíritu Santo en un cuerpo creado que no fue concebido de la manera ordinaria. Así es que aquí tenemos a este postrer Adán, a este que no es de la misma categoría del primero, sino aquel que siempre estuvo en la mente, en la voluntad de Dios para que cumpliese todo aquello que el primer Adán no pudo. Y por eso dice ahí, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ojo, observen esto. Todos los que nacen en Adán, ¿quiénes son todos? Pues todos los seres humanos, excepto Cristo. Todos esos perecen. Pero los que vienen a los pies de Cristo, los que por el Espíritu de Dios nacen de arriba, vienen a la fe conforme al glorioso Evangelio, son justificados, son declarados justos por el Padre, esos todos serán vivificados. Son vivificados en el momento del nuevo nacimiento, pero una vez que experimenten la muerte, los que la experimenten, serán vivificados. Serán, entiéndase, resucitado. Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, el primer fruto. Luego, los que son de Cristo en su venida. Qué preciosa escritura, qué gloriosa verdad, amados hermanos. Es un hecho bíblico sólido que si nuestro Señor Jesucristo resucitó, nosotros vamos a resucitar cuando Él venga en su gloria. Y si entre tanto nosotros hemos de gustar la muerte como cristianos, sabemos también que vamos a recibir nuevos cuerpos, cuerpos de una categoría completamente nueva, de una dimensión gloriosa, a lo cual la Biblia le llama que seremos cuerpos glorificados. Nosotros como seres humanos, para ser humanos, necesitamos estar integrados en nuestra parte inmaterial con nuestra parte material. ¿Qué es la muerte? La separación, la desintegración de la humanidad mediante la separación de la parte inmaterial, espíritu-cuerpo, y la parte material que es, espíritu-alma, la parte inmaterial, espíritu-alma, y la parte material que es nuestro cuerpo. Eso es la muerte. Muy bien, la Biblia dice que cuando nosotros seamos glorificados, habrá una reintegración de nuestro ser ahora con alma, espíritu, libre de pecado, con la gloria de Dios, más un cuerpo resucitado que tendrá características de gloria, ¿verdad? Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses 3, capítulo 20. Filipenses 3, 20. Pablo dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entiéndase el poder de su palabra. Por eso dice en 1 Tesalonicenses que el Señor mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, ¿verdad? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Juan, capítulo 3 también, versículo número 2, dice, desde el versículo 1, dice el hermano Juan: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Ya vieron? Qué gloriosa verdad. La resurrección de la carne es nuestra esperanza. Ya no debemos temer a la muerte.
quizá podamos tener algo de temor de cómo vamos a pasar por ese trance, pero no debemos tener temor. Ahora en estos tiempos, hermanos, de tanta psicosis, de tanto provecho que están sacando del miedo. Estaba yo viendo hace un momento las noticias, la gente está agrediendo a aquellos que no tienen o que no utilizan cubrebocas, están sobajándoles, es terrible. ¿Sabe por qué? Porque nos han despertado como especie un miedo irracional hacia algo que como especie hemos enfrentado muchas veces. El hombre tiene terror de la muerte porque en el fondo de su corazón sabe que ha de rendir cuentas a Dios. Como dice en Hebreos capítulo 9, está escrito que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Los hombres están aterrados, ven a los demás con una sospecha, los ven como la fuente de la probabilidad de que tengan que enfrentar la muerte, mis amados. Ellos están muertos espiritualmente y necesitan del santo evangelio, porque por muchos cubrebocas que se pongan, por mucho gel que utilicen, por mucho que se encierren en el búnker más recóndito, allá llegará la muerte a pedir sus vidas. Allí llegará el momento en que Dios determinará que comparezcan delante de Él. Así es que, mis amados, la manera realmente no tiene importancia en un sentido. Tiene crucial importancia que nosotros creamos en nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios hecho hombre, que fue resucitado después de haber muerto, vivido una vida perfecta, haber muerto por nosotros en la cruz, haber sido sepultado, resucitado al tercer día, ascendido con gloria y sentado a la diestra de Dios Padre hasta que Él venga a juzgar a sus enemigos y a redimir a su pueblo. Qué gloriosas verdades, amados hermanos. Cuando hablamos de la vida perdurable en el credo de los apóstoles, estamos hablando de vida eterna, vida para siempre. Romanos capítulo 6, versículo 23. Anímense, animémonos, amados hermanos. El cuerpo de la humillación nuestra va a ser glorificado. Aquellas cosas que vemos en nosotros, que podemos identificar en nosotros como verdaderamente deplorables, van a pasar, van a dejar de ser y llegaremos a ser, mis amados hermanos, solo para Cristo. Llegaremos a ser completamente gloriosos, no para continuar casados con una mujer, en el caso de los varones, con un hombre, en el caso de las hermanas, ¿verdad? Llegaremos a ser solo para Cristo. Y todo este proceso llamado matrimonio, llamado paternidad, llamado condición de hijo, tiene un solo propósito: nuestra santificación, nuestra preparación para que cuando lleguemos al momento de nuestra muerte, el Señor, después de haber realizado su obra por su Espíritu Santo en nosotros, nos resucite con gloria en aquel momento. Romanos capítulo 6, versículo 23, perdón, dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte. La expresión es tremenda, o sea, indefectiblemente pecar produce muerte. Y todos hemos pecado, por lo tanto, amados hermanos, sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Más, dice Pablo, más, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Verdad? Colosenses 3:4, por favor, acompáñenme. Esta es una porción maravillosa. Dice el hermano Pablo, aquí habla de cuál debe ser nuestra esperanza, nuestra conducción día con día. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esta expresión, habéis resucitado, está de la mano con lo que es la circuncisión del viejo hombre, la circuncisión de nuestra vieja naturaleza. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Qué hermosa escritura, ¿verdad? Y así podríamos ir por muchas otras escrituras. ¿Cómo será esta vida eterna? ¿Cómo va a ser esta vida eterna? Bueno, la Biblia nos da algunos vamos a decirlo así, unos chispazos, algunos vislumbres de esta gloria. Vamos a ver qué nos dice en Apocalipsis capítulo 7 para que más o menos podamos medio pues tener un atisbo, ¿verdad?, de lo que será
la gloria de esa vida. Apocalipsis capítulo 7, en la sección de los 144,000, que no es la interpretación de los testigos de Jehová, que estos 144,000 son los testigos de Jehová que se van al cielo. No, 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 no. Aquí está hablando de todo, un número simbólico de todos aquellos que son redimidos. Y en ese contexto, en el capítulo número 7, versículo 16, encontramos esta expresión. Miren nada más que glorioso. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, ¿verdad? Ahorita, estos días de mayo aquí en Córdoba, ¿verdad? Cuando nos cae el sol a plomo. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero está en medio del trono, que está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ahí mismo en Apocalipsis capítulo 21, Apocalipsis capítulo 21, versículo número 1 al 4, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las primeras cosas pasaron. Finalmente, en el capítulo número 22, versículo número 5. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Qué bonitas palabras, ¿verdad? Qué precioso es poder nosotros llegar a esta parte de la resurrección de los muertos. Dice nuestra confesión de fe de Westminster en el capítulo 32, en el artículo 1: los cuerpos de los hombres vuelven al polvo después de la muerte y ven la corrupción, hablando de los cuerpos de los hombres. Pero sus almas, que ni mueren ni duermen, teniendo una subsistencia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios que las dio. Las almas de los justos, siendo entonces hechas perfectas en santidad, son recibidas en los más altos cielos, en donde contemplan la faz de Dios en gloria y luz, en luz y gloria, esperando la completa redención de sus cuerpos. Las almas de los malvados son arrojadas al infierno, en donde permanecen atormentados y envueltos en densas tinieblas, en espera del juicio del gran día. Fuera de estos dos lugares, para las almas que están separadas de sus cuerpos, la Escritura no reconoce ningún otro sitio. ¿A qué se está refiriendo al final? Evidentemente a esta enseñanza extrabíblica que se conoce como el purgatorio. La Biblia claramente enseña que después de la muerte del hombre viene el juicio. La idea es inmediatamente después de que el hombre muere, si ha sido creyente, si el juicio se hace sobre la base de la justicia de Cristo, nos vamos inmediatamente en nuestra parte inmaterial, que es de sustancia inmortal, como dice ahí, nuestro espíritu y alma son inmortales. Estos van a Dios y allá esperan hasta la redención de nuestro cuerpo, cuando esté resucitado y reintegrada nuestra alma a Él, y viviremos en una plena humanidad perfecta y gloriosa. En el caso de los incrédulos, evidentemente el juicio es para condenación, son lanzados al infierno, donde hay tormentos, donde hay claramente una densa tiniebla, a la espera del juicio final, en donde serán resucitados, su humanidad reintegrada, para ser lanzados al lago de fuego y azufre, y no hay ningún lugar intermedio. A este estado sí se le conoce como estado intermedio, pero no hay un lugar intermedio al cual podamos de alguna forma afectar por oraciones, ruegos, rezos, para que saquemos de ahí a las ánimas benditas del purgatorio. Eso es completamente antibíblico, amados hermanos. Y eso es lo que nosotros encontramos. Sigue diciendo la confesión: los que se encuentran vivos en el último día no morirán.
Hablando de los creyentes, los que se encuentren vivos en el último día no morirán, sino que serán transformados, y todos los muertos serán resucitados con sus mismos cuerpos y no con otros, aunque con diferentes cualidades, y estos serán unidos otra vez a sus almas para siempre. Eso es lo que hemos estado estudiando, amados hermanos. Hemos visto toda esta idea, ¿verdad?, de que por la gracia de Dios, en un abrir y cerrar de ojos, como dice 1 Corintios, como también lo dice en el propio libro de Tesalonicenses, si el Señor viniere el día de hoy, nosotros que hemos vivido no moriremos, pero nuestro cuerpo tendrá necesariamente que ser transformado. Así es que esto es una verdad clara de las Escrituras. Lo pueden estudiar, bueno, 1 Corintios capítulo 15, lo pueden estudiar 1 Tesalonicenses capítulo 4, capítulo 4. Y finalmente dice el artículo número 3 de esta sección de la confesión, dice, los cuerpos de los injustos, por el poder de Cristo, resucitarán para deshonra. Los cuerpos de los justos, por su espíritu, para honra, y serán hechos entonces semejantes al cuerpo glorioso de Jesucristo. Acompáñenme una vez más para que hagamos memoria de esta preciosa escritura que encontramos en la segunda carta a los tesalonicenses. Vamos a leer desde el versículo 3, va a ser una porción larga. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Dice Pablo, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos, ojo, y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¡Qué tremendo versículo! El Señor va a llevar a cabo tal obra de santificación en nuestras vidas, incluido a muchas veces las persecuciones, con la finalidad de que cuando Él se manifieste, podamos contemplar en aquellos que creímos en Él la gloria de nuestro Señor. ¡Qué tremendo está eso! Así es que de eso habla precisamente esta parte. Muy bien, hemos terminado así lo que es el credo de los apóstoles y pues tenemos que ver la última frase que es amén. Amén. Amén, cuando hablamos ya de haber culminado el credo de los apóstoles, decimos amén. ¿Qué queremos decir con eso? Así sea. O que queremos decir es verdad. Realmente, cuando decimos amén, queremos decir esto es verdad y estamos de acuerdo con ello. Ahora, es importante hacer una distinción entre llegar a una conclusión intelectual de que esto es verdad y algo diferente, poner nuestra esperanza, poner nuestra fe, la fe que deriva del nuevo nacimiento por la predicación del Evangelio, para que este amén verdaderamente tenga una implicación de salvación. Reitero, una cosa es creerlo intelectualmente, que era como seguramente algunos de ustedes, yo mismo lo llegué a recitar antes, a que este credo realmente tenga este poder salvífico en nosotros y que podamos decir con absoluta persuasión, amén. Amén en el sentido de que nuestra vida está completamente absorta, completamente, vamos a llamarlo así, abandonada a estas gloriosas verdades. Esta palabra es muy hermosa. Miren cómo dice en Primera de Crónicas, en el capítulo número 16. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, para tener un poquito más claro esta expresión. Primera de Crónicas, capítulo 16, en el versículo número 36.
Dice así: bendito sea Jehová Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Dios. O sea, no nada más él, sí, sí, estoy de acuerdo. No, 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 no. Hay aquí una profunda convicción de que está siendo recitada una gloriosa verdad. Y los que dicen amén, que por la gracia de Dios han nacido de nuevo, son justificados, han sido santificados posicionalmente y que se hallan en el proceso de santificación, el amén tiene un profundo significado. Por eso no nada más es la recitación del credo, sino que digamos con un sentido profundo de gratitud a Dios y de gozo por lo que Él ha hecho con nosotros, que digamos amén con una profunda certeza, ¿verdad? Con mucha vehemencia. En Mateo capítulo 6, versículo número 13, otra vez encontramos la frase amén o la palabra amén en el contexto de lo que es el Padre Nuestro. Decir el Padre Nuestro, recitarlo, creerlo, implica que nosotros hagamos al final de cuentas un cierre en el cual con vehemencia decimos amén. Dice en el versículo número 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Dice así: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así es que aquí tenemos esta expresión, pero no solamente ahí. Alguna vez ustedes recordarán que hicimos un estudio muy interesante cuando estudiamos acerca de los mensajes a las 7 iglesias históricas que encontramos en el libro de Apocalipsis. Encontramos que ahí hay una designación para referirse a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, vamos por favor al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1. Perdón, es Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo número 14. Fíjense cómo dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Aquí el amén es más que una fórmula. Aquí el amén es un nombre de Dios. La verdad es que esta es una palabra que se ha transliterado desde el hebreo, ¿verdad? Se trasladó sin ningún tipo de modificación. Esto se llama transliteración del hebreo al griego y del griego posteriormente al latín. Y esta palabra ha permanecido incluso para el español. Entonces es una palabra que aparece 79 ocasiones en las escrituras y cada vez que es pronunciada por Dios equivale a así es o así será. En cambio, cuando es dicha por los hombres indica así sea, ¿verdad? Una vez que nosotros conocemos su significado, debemos tenerse en cuenta que cuando se dice amén, no debe ser de manera reiterativa y sin sentido como si fuera pues una cantaleta, ¿verdad? Un estribillo. Pues ya saben, no estamos diciendo cosas así, amén, amén, gloria a Dios, aleluya, amén, amén, amén. No, 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 no. Tiene que haber un ejercicio lógico para que aquello que estamos escuchando se corresponda con las escrituras, se corresponda con el carácter de Dios, se corresponda con la ley de Dios, se corresponda con el carácter, con lo que a Dios le complace para que digamos nosotros amén. Porque Dios cuando dice esas cosas dice amén en el sentido de que así es. Y nosotros simplemente de manera, digámoslo así, pasiva, como receptores, decir amén, no porque sea verdad porque nosotros decimos amén, sino porque es verdadero a causa de que proviene de Dios y nosotros simple y llanamente reconocemos, hacemos este asentimiento mental y esta pronunciación de nuestra fe a través de esta expresión, amén.
Esta expresión tiene un significado muy solemne, amados, cuando se aplica a la palabra de Dios. Está expresando conformidad con una disposición, con una buena voluntad a la que estamos dispuestos a someternos. Ahora, si observamos el amén con el que termina el credo de los apóstoles, podremos notar que tiene la misma actitud del apóstol Juan cuando concluye el relato de la conversación con el Señor después de haber recibido la revelación, ¿verdad? Vamos por favor rápidamente a Apocalipsis, en el capítulo número 22, en los últimos versículos. Apocalipsis capítulo 22. Miren la expresión de Juan. La manera en la que nosotros debemos decir amén es la manera en la que Juan dice estas cosas. Es algo muy solemne. Dice, versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Esto lo dice el Señor. Y entonces el hermano Juan dice, sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Fíjense, aquí vemos esta idea. Dice el Señor, he aquí vengo en breve. Amén. Juan dice, al amén de Dios, así sea, Señor, así será. Sí, ven. Y entonces, cuando termina este mensaje, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El amén no es una palabra que aunque es muy frecuente, tampoco es una palabra que deba tomarse a la ligera. Es algo que, reitero, tiene que ver con cuestiones de tipo mucho más espirituales de lo que pensamos. Cuando hablamos del credo de los apóstoles, hemos estado estudiando el glorioso significado que tiene cada una de sus partes, excepto aquella parte que habla de que descendió a los infiernos y que ya hemos estudiado que no tiene sustento escritural. Todo lo que nosotros decimos en el credo de los apóstoles, cuando hemos nacido de nuevo, cuando somos genuinos creyentes, no debe ser tomado como los indoctos, inconstantes, dicen que es una vana repetición. Hermanos, ¿cómo podría ser una vana repetición después de lo que hemos estudiado? Por favor, tenemos que ser mucho más críticos intelectualmente, tenemos que ser muchísimo más, ¿cómo decirlo? Poner mucho mayor rigor intelectual en las cosas que estamos enseñando, en las cosas que nosotros decimos. ¿Cómo podría ser esto una vana repetición cuando estamos hablando del aspecto esencial de nuestra fe? Cada que decimos el credo de los apóstoles, debemos prorrumpir, nuestro corazón debería estar pleno de gozo, lleno de gratitud por la fidelidad, la bondad, el amor de Dios. ¿Cómo podemos decir que es una vana repetición? Pues si lo es, no lo es para nosotros. Para ti, para mí, amado hermano, que tenemos, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? No sé si sea privilegio o gusto de ser parte de esta iglesia reformada, no sé, ¿verdad? Pero yo que soy parte de esta iglesia, me da tanto gozo esto. Hermano, no podemos tomar esto como una vana repetición. Tenemos que corregir estas nociones absurdas de nuestros hermanos, que como nosotros están tan contaminados de ese pensamiento carismático, hiperpentecostal, que tiene una actitud completamente anticatólica romana y que yo entiendo la repulsión hacia el catolicismo, pero que está tirando, como dicen los estadounidenses, no solamente está tirando el agua de la bañera, está tirando al bebé con todo y el agua de la bañera. Tenemos que ser muchísimo más precisos, tenemos que ser mucho más celosos de las cosas. ¿Cómo se puede decir que el Padre Nuestro es una vana repetición? Pues lo será para los romanistas, pero no para nosotros que queremos ser parte del cristianismo histórico, del cristianismo clásico, del cristianismo que entiende la importancia de entender que nuestra fe es una fe histórica. Podemos trazar una línea histórica. Somos herederos de esta gloriosa herencia de la santa palabra de Dios que ha sido entregada de generación a generación y que además nos ha concedido Dios una serie de credos que nos permiten mantenernos de una manera segura en un espacio de movimiento. Hermanos amados, de veras con dolor de mi corazón, me apena que seamos tan poquitos que estemos escuchando esto, me apena mucho, pero me gozo por ustedes. Deberían escuchar esto más personas, pero Dios ha querido, ¿verdad?, humillarme a mí y ojalá y esto que les estoy diciendo cale profundo en sus corazones, los haga
reitero, prorrumpir en su alma de gozo por la fidelidad de Dios y verdaderamente sentirse apenados y tristes por estos pobrecitos que dicen que esto es vana repetición. Para este momento espero que esa no sea la conclusión a la que ustedes hayan llegado. Espero verdaderamente que puedan ver la fidelidad de Dios en todo esto y agradecer tanto amor que Él nos ha dejado en su palabra y que con tanto dolor, con tanta aflicción, muchos han mantenido con firmeza. Algunos no tenían una Biblia como nosotros, hermanos. Lo único que tenían era este precioso credo. Muchos han creído, muchos han venido a la fe del Señor Jesucristo cuando se presenta este credo con sencillez y con corazón agradecido. Puede parecer una roca que se estrella en una pared cuando hablamos de las personas que no han nacido de nuevo y que quizá vayan al romanismo, o incluso una iglesia cristiana histórica, hermanos, porque esto se recita en muchas iglesias cristianas protestantes y reformadas y lo recita gente que no ha nacido de nuevo. Pero para nosotros que hemos nacido de nuevo, el credo de los apóstoles es un precioso regalo. ¿Ya entendieron por qué entonces lo tenemos que recitar en la iglesia? No es una recitación, no es una vana repetición, es el amor de Dios para con su pueblo. Que Dios bendiga este tiempo. Espero valoren todo lo que estuvimos hablando. En su momento voy a terminar de subir los videos. Ha habido algunos problemas por los cuales no he podido, pero pues espero haya sido de mucha bendición este estudio. Para mí lo fue. Y si Dios lo concede, la próxima semana comenzaremos.